Bueno, bienvenidos de nuevo a todas, a todos los que entraron después y muy agradecida de que estén acá, muchos colegas, estudiantes, alumnos, público en general y también muchas gracias a Marcos por invitarme a este proyecto. Eso es, bueno, lo primero que quiero decir, agradecer. Después, por otro lado, retomando algo de lo que dijo Marcos, Moshe Feldenkrais empieza a desarrollar su método con ideas que ya traía de antes, más o menos en los años 40, entre los 40 y los 50, 1940, 1950, y después en los 80, bueno, en 1984 él fallece y ahí es como que queda ya la formación, empieza a tomar como un formato, ¿no?, internacional. Y desde ahí también todos los discípulos de él les siguen, digamos, ayornando el método con los nuevos conocimientos. De hecho, mucho de lo que el método trabaja, o sea, método, ¿qué es un método? ¿No? Un método, a diferencia de una técnica, es que un método, y él era un científico, venía, digamos, de la ingeniería, era ingeniero y después estudia física, hace un doctorado de física en la Sorbona y buscaba como un método científico, cómo crear un contexto para que las personas puedan recrear una situación de volver a aprender cosas que ya tenían aprendidas. Este contexto tiene que ver con la experiencia. Si nosotros pensamos en los niños, un niño nace y nace con un montón ya de información. Cuando nacemos tenemos un montón de información que viene de la especie y un montón de información que viene, pero que es necesaria la experiencia para que se desarrolle. Si pensamos en un cachorro humano, o en un cachorro no humano, perdón, si pensamos, por ejemplo, en un perro, en un cabrito, en un mamífero como nosotros, pero no humano, también necesita cierta experiencia y cierto aprendizaje. Pero quizás en un mes, un cabrito ya camina. Al poco tiempo se puede independizar, ¿no?, de sus progenitores y empieza una vida donde todavía le traen la comida, pero es bastante más corto el tiempo de dependencia. En cambio, en el ser humano, nosotros tenemos el tiempo más largo. Pensamos hasta que un niño se pone de pie, pasa en promedio un año, y ahí todavía no es independiente, ¿no? Bueno, no hablemos de eso porque los que tenemos hijos sabemos que hasta que se hacen independientes ya podemos hablar de décadas, pero digamos que hasta que un niño puede ir solo a buscar su comida, hasta que puede realizar las acciones vitales, pasa mucho más tiempo. Y esto hace que el aprendizaje haga una diferencia muy grande. Y no solamente que haga una diferencia muy grande, sino que todos estos patrones que se van a ir desarrollando para funcionar en el mundo, para sobrevivir, van a tener muchos más componentes individuales. Porque hasta que realizás esa función de estar de pie, de comer, de hablar, de comunicarte, van a pasar un montón de cosas. Vas a nacer en una cultura que va a determinar un idioma, que va a cambiar los músculos de tu garganta para que puedas hablar mejor ese idioma que otro. Va a ocurrir todo lo que va a influir emocionalmente. Entonces, ¿cómo van a influir las personas que te cuidan, tu cultura? Todas esas funciones van a estar de alguna manera intervenidas con eso. Entonces sabemos que una persona va a caminar mucho más diferente que otra. Vamos a ver muchas más diferencias en cómo camina y en la individualidad que tenemos que cómo camina un perro con otro de la misma raza. Es mucho más fácil distinguir si la persona que viene caminando es tu amigo, si es tu pareja, si es tu padre, solamente por cómo camina. Es decir, que nuestra identidad se va a ir formando con toda esta manera de movernos, y esa manera de movernos va a estar relacionada con la manera que tenemos de sentir y de pensar y de percibir. Si, por ejemplo, estamos desarrollando comer, ¿no?
cómo mover la mandíbula, la boca. Hay un montón de cosas que van a pasar ahí, de cómo tomamos el alimento, cómo nos es dado, con cuánto cariño, si quieren que comamos mucho o poco. Y todo esto va a influir en todo el manejo de esa zona funcional. Y lo mismo va a pasar con los límites, con el miedo, con lo que pase ¿no? en el medio ambiente, el clima. Todo de alguna manera va a influir. Como sabemos, cuanto más avanzamos, la influencia, o sea, cuanto más temprano es mayor la influencia. Todo lo que pasa el primer año es vital, los 3 primeros años, los 6 primeros años, se va formando la personalidad y se forman patrones, porque estamos como en el tema de los patrones, ¿no? El patrón corporal de la ansiedad. Estamos dentro de un tema. ¿Qué quiere decir un patrón? Es algo que organiza, una cosa que se liga con otra. Entonces, se organizan desde los patrones que podemos decir del desarrollo del movimiento homolateral, contralateral, que van siguiendo un orden, pero también se van organizando ciertas respuestas. Vamos teniendo ciertas respuestas en relación con el medio. Y de alguna manera, Feldenkrais crea este laboratorio. ¿Qué hace el método Feldenkrais? Te da unas clases donde te meten en un laboratorio donde vos estás siendo un adulto y consciente de que estás teniendo esa situación, esa experiencia, pero hace algo, ese es el método, es lo genial que él desarrolla, para que vos estés tan atento, usa tu atención de una manera, tu percepción de una manera que tu cerebro tome esa información como valiosa y empiece a prestarle atención. ¿Qué es algo que ocurre a veces cuando aprendemos algo nuevo? Yo a veces uso el ejemplo de manejar, porque es algo que aprendemos de adultos. Cuando uno aprende a manejar, la atención está muy alta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estoy prestando atención, ¿no? Ahora hay autos automáticos, pero antes que si paso el embrague, que cómo es el freno, que en qué momento el cambio, y casi que no podés pensar en otra cosa. Pero una vez que lo aprendiste, lo automatizás. Lo mismo pasa con el niño y se vuelve un hábito. Y los hábitos son muy importantes porque sin hábitos no sobrevivimos. O sea, si cada cosa que tenemos que hacer cuando nos levantamos a la mañana, tenemos que decir esto cómo se hace y con qué mano, bueno, no llegaríamos ni al desayuno, ¿no? ¿Cómo agarro el cepillo de dientes? Entonces, nuestro cerebro enseguida automatiza. Cuando aprendemos algo nuevo, toda nuestra atención está ahí. Ya sabemos manejar, empezamos a otro nivel de atención. ¿Qué quiere decir? Podemos ver el tránsito, ¿no? Las señales, las personas. Está relajado, no hay una situación compleja en la calle. Puedes ir tomando mate, hablando, escuchando música mientras manejas, comiendo. ¿Cuántas cosas hace la gente mientras maneja? Porque hay una parte que se automatizó. Entonces, el automatizar permite ir como poniendo una cosa arriba de otra. Ahora, no siempre que algo sea automático es que sea mejor. Por eso, el hecho de volver a aprender cosas que ya sabemos es una manera de poderlas aprender de manera más eficiente gracias a la neuroplasticidad de nuestro cerebro, ¿no? De nuestro sistema nervioso. Por eso Norman Deutsch lo considera el primer neuroplasticista. Dice que Feldenkrais le dedica 2 capítulos de su libro, un libro que les recomiendo mucho, lo tengo acá a mano, El cerebro y su forma de sanar. Y vamos a ir a la proyección, Marcos, porque si no,